Bienvenidos amigos televidentes a una entrega más de su toque de queda de lunes a jueves por aquí por Cinevisión Canal 19, su toque de actualidad. Yo soy Mario Abreu y hoy les tengo un programa cargado de informaciones, noticias, comentarios interesantes y en nuestra entrevista central estará con nosotros el apóstol y experto en la palabra, nuestro amigo Iván García estará con nosotros y estaremos compartiendo también con Daviana Escracos en la parte de la entrevista central, además de la sección de arte y entretenimiento. Estaremos compartiendo un tema muy interesante que hemos visto en estos últimos tiempos y es este auge de pastores, de iglesias, de mercaderes de la fe y de falsos profetas que se están lucrando a través de la fe. Entonces vamos a estar hablando, ese será el tema principal en nuestra entrevista central. Pero antes de entrar en materia, señores, dar las gracias a Dios por permitirnos compartir esta hora con ustedes y a ustedes por abrir las puertas de sus hogares a través de la magia de la televisión y también de las plataformas sociales. A todos esos dominicanos ausentes o a los extranjeros también que quieren disfrutar de su programa Toque de Actualidad, pues teniendo internet, lógicamente, y un dispositivo electrónico, un celular, una laptop o una tableta, pues usted puede ver donde quiera que usted se encuentre en el planeta, usted puede ver en vivo, vía streaming, en tiempo real, este es su programa Toque de Actualidad. Y es bien fácil. Usted entra al buscador de Google y escribe canal 19.do. Canal 19.do. Le va a salir un enlace, un link en letras azules que dice Cinevisión, un medio libre e independiente. Cuando usted haga clic sobre esas letras, ahí mismito, no importa donde usted se encuentre, pues usted estará disfrutando de Toque de Actualidad con una imagen high definition y un sonido excepcional, no importa dónde se encuentre. Y también para aquellos que se perdieron algunos de los programas anteriores y quieran pues disfrutarlos, simplemente entran a nuestro canal de YouTube Toque de Actualidad y ahí encontrarán todos los programas pasados, como también si quieren ampliar algunas de las informaciones o enterarse de algunas de las noticias principales de nuestro país y del mundo, pues también le invitamos a que nos siga por Toque de Actualidad en Instagram. Nuestro Instagram, Toque de Actualidad. Eso es así, señores. Señores, hoy es un día que hace 25 años justamente falleció quien estuvo batallando con un terrible cáncer de páncreas y después se le complicó con una neumonía, lo cual lo llevó lamentablemente a la muerte, quien es al día de hoy todavía considerado el más grande líder de masas, el hombre de la concertación. Se dice que uno de los padres de la democracia dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez. Hoy se conmemora el 25 aniversario de su muerte, por lo cual varios partidos que lo asumen como su líder histórico, pues estuvieron realizando algunas actividades precisamente en conmemoración a la fecha de su muerte.
Me gustaría pasar unos breves detalles y bajamos aquí y comentamos. Vamos allá. El aniversario número 25 de la muerte de José Francisco Peña Gómez fue conmemorado hoy en lugares separados por varios partidos que lo asumen como su figura más emblemática. El Partido Revolucionario Dominicano, PRD, el cual conserva el aval de la organización y por tanto le tocó hacer el acto en su mausoleo en el cementerio Cristo Redentor. Al Partido Revolucionario Moderno, PRM, que se quedó con casi todos los miembros de su militancia, pues le correspondió, mejor dicho, hacerlo en otro lugar. Hace ya un cuarto de siglo que el influyente político fue vencido por la muerte a causa de un cáncer de páncreas, sin haber logrado su propósito de ser presidente de la República. Recordemos que Peña Gómez fue el candidato a la presidencia del PRD en el año 1990, luego en el 1994 y después en el 1996. La viuda de Peña y presidenta en funciones del PRD, la señora Peggy Cabral, pues llevó una ofrenda floral al mausoleo de su esposo en el cementerio Cristo Redentor. Señores, nosotros recordamos con mucho cariño, mucha admiración sobre todo a esa figura de lo que fue ese grande en la política, ese gran ser humano, identificado con las principales causas sociales, identificado siempre con los que menos tenían, tratando de que fueran parte de, tuvo ese gran sueño de ser presidente, sabemos que fue tronchado en varias ocasiones, por eso ustedes ven que hablamos del 94, luego del 96, porque eso fue por el acuerdo que se hizo con aquellas elecciones amañadas y truqueadas que salió airoso el presidente Joaquín Balaguer, y por la presión internacional producto de esa trampa que se vio que se le hizo a José Francisco Peña Gómez, pues se redujo lo que fue ese mandato presidencial a apenas 2 años, a la misma fecha que se convocaron elecciones, lógicamente para que fuera más corto ese periodo, reconociendo que fue víctima lamentablemente de una vil trampa. No pudo lograr sus sueños, pero trabajó mucho para la democracia, siempre luchó por los derechos de los más necesitados y es recordado y será recordado como un gran ser humano, un gran político y el padre de la democracia dominicana. A eso es así, así que paz a su alma, lógicamente 25 años después del doctor José Francisco Peña Gómez. Señores, miren, hay un informe que habla de la cantidad de jóvenes que han salido embarazadas. Estamos hablando de niñas y adolescentes. Cerca de 1.154 niñas en estado de gestación. Estamos hablando de estudiantes de las escuelas dominicanas. Este es un informe que del departamento, también involucra al Departamento de Psicología del Ministerio de Educación, lo cual es una cifra alarmante, además de otros datos interesantes que me gustaría tocar y luego bajamos y hacemos el comentario. Vamos allá, señor director. En lo que va del año escolar, el Ministerio de Educación ha registrado en su plataforma de incidencias nacionales la cantidad de 1.154 estudiantes embarazadas. 112 de ellas han sido víctimas de violación. Otras 28 adolescentes embarazadas fue producto de incestos. El documento preparado por el Departamento de Orientación y Psicología del MINER contiene datos del Sistema Integrado Nacional de Información, el SINI, y recoge las incidencias que ocurren en los centros educativos. Informa que 3.414 estudiantes están en uniones tempranas, 3.105 estudiantes son madres
y 1.158 son padres. Los casos de acoso sexual en las escuelas son 269 y la cantidad de situaciones evidenciadas de uso y difusión de material pornográfico por parte de los estudiantes en el plantel escolar son 283. Vemos también que hay 20.120 hechos de violencia física, verbal y psicológica entre estudiantes dentro y fuera de los centros educativos. El registro también presenta 1.724 casos de hechos violentos entre estudiantes y docentes dentro de lo que hay violencia física, verbal y psicológica. También presenta, se han registrado ya 297 casos de violencia física y otros 322 casos entre docentes y familiares de los estudiantes. También, señores, se habla de la explotación sexual, se habla también del trato de blancas también en este caso, y del uso de sustancias, donde se han encontrado 363 estudiantes reportados y atendidos por el uso de tabaco, marihuana, y otras 331 fueron atendidos por situaciones asociadas al consumo de alcohol. Por otro lado también, otro tema que es delicado, pues aparecen 302 casos de personas que conviven con personas con el VIH, o sea, estudiantes que conviven con personas con el VIH, algo que es un tema bastante delicado. También están trabajando ya, vamos a decir, con planes para llegar a psicológicamente ayudar a esos jóvenes, lo cual se está haciendo como están tratando de imitar otros países, mejor dicho. El Ministerio de Salud, con su ministro, vamos a decir, Daniel Rivera, a la cabeza, pues reconoció como un problema la alta cantidad de adolescentes embarazadas, luego de que se diera a conocer que en lo que va del presente año, estamos hablando de más de 1.000 jóvenes embarazadas. Señores, esto es un dato que, fíjense algo, uno lo ve por arribita, pero eso es un indicativo que hay que ponerle mucho asunto, porque después de uno ver cómo en este país se luchó para ese famoso 4% del Producto Interno Bruto, dedicárselo a la educación, a mejorar la calidad de la educación de nuestro país en todos los aspectos, no solamente a nivel de planteles escolares, no solamente a nivel de uniformes, de transporte, de desayuno escolar, sino en todos. Cuando se dice en todos, señores, aquí vemos un tema preocupante. ¿Cuál es? La falta de apoyo psicológico a nivel de las escuelas, el seguimiento, como hemos nosotros insistido aquí en nuestro país, en nuestro programa, que en nuestro país, señores, hay que trabajar en las comunidades, pero hay que trabajar con los padres, hay que trabajar con esos adolescentes, porque no es posible que nosotros tengamos esos números tan altos, jovencitas que a lo mejor, no todas, porque no quiero ser tampoco con esto tan pesimista, pero a lo mejor eso sea que le provoque tronchar su futuro. No todas, repito, porque tampoco hay que ser responsable cuando hablamos. Tampoco las jovencitas que nos estén oyendo, que estén pasando por esta situación, vean que ya, que su vida se perdió, que es el final de su vida. No, para nada. Usted está en una situación difícil, usted debe de buscar ayuda y salir hacia adelante, que sí se puede. Pero es un punto que hay que observar. ¿Por qué? Porque entonces es contradictorio como en un país, como es bien sabido, una de las profesiones, vamos a decir, que menos se valora desde el punto de vista de la remuneración, es la psicología. Entonces, ¿cómo nosotros estamos viendo que se ha estado trabajando para hablar de otro tema parecido con el tema de la reforma policial? Como se le está dando apoyo psicológico a la policía.
para que esos agentes que salgan a las calles tengan una preparación y sepan lidiar con los problemas que se enfrenten con los ciudadanos, que no todos son delincuentes, no todos somos delincuentes. Usted no puede tratar a un ciudadano común y corriente por algún problema o conflicto como usted trataría a un delincuente peligroso. Pero eso es una preparación psicológica. Entonces lo mismo aquí en nuestras escuelas, pero sin embargo vemos a esta ADP, a la Asociación de Profesores Dominicanos, exigiendo a cada rato reajuste de salarios, reajuste de esto, pero no se ve trabajando con la asociación de padres, con las asociaciones de vecinos, con los clubes, para trabajar con esa niñez y esa adolescencia que va subiendo, que muchas veces, como bien lo dijo este señor Daniel Rivera, el ministro de Salud, cuando se refirió a lo preocupante que son esos números, que en la mayoría de los casos estas jovencitas quedan embarazadas porque no tienen idea de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. No hay nadie que las asesore, que las guíe, que les dé soporte. Simplemente mejorar el sistema de salud no es simplemente buenos planteles, repito, el tema de los libros, el tema de los uniformes, el desayuno. No. Hay que trabajar psicológicamente con la juventud, señor, y sobre todo que vemos que después de la pandemia han habido muchos casos, muchos problemas psicológicos, muchas depresiones, muchos intentos de suicidio que hay en ese reporte del Ministerio de Educación, ahí están. Lo que pasa es que son tantos números que si me pongo, imagínense, no terminamos. Ahora viene la pregunta, ¿cómo es esto posible que esté ocurriendo cuando vemos a este ministro de Educación, este señor que desde que llegó ahí, lo único que ha hecho, en vez de buscar la concertación, de buscar de limar perezas, lo que ha hecho es buscar enfrentamientos con diferentes sectores, enfrentamientos. Ahí hay un problema con el tema de los libros. Ahí el defensor del pueblo, este señor Pablo Ulloa, ahí él mismo salió diciendo que con esa medida que quiere tomar el Ministerio de Educación, de que ellos mismos van a elaborar los libros con la colaboración de universidades y organismos, óigame, no hay tiempo, ya no hay tiempo. O sea, los estudiantes dominicanos se están corriendo el riesgo de no recibir el pan de la enseñanza, nada más que porque este señor Ángel Hernández, el ministro de Educación, se ha empecinado a hacer ahí lo que le da su gana, porque es así, lo que a él le da su gana le está haciendo ahí, como está violando contratos de personas que ganaron en licitaciones dentro del marco legal, una de ellas una empresa argentina que ya lo demandó, eso está en los tribunales, por incumplimiento de contrato, para un software que lo que iba era cuidar a los miles y miles de tabletas, pero cerca de 19,000 millones de pesos que invirtió el Estado Dominicano para esas tabletas, para educación a distancia. Entonces, fíjense cómo ese señor también repagiló en buen dominicano aquella comitiva de los diputados que fue a hacer una visita y lo sacó de allá prácticamente. Ahora otro enfrentamiento. Me gustaría leer unos detallitos de lo que dice el defensor del pueblo al respecto. Vamos allá. La oficina del defensor del pueblo llamó ayer la atención sobre el conflicto del Ministerio de Educación, el MINER, con las casas editoriales privadas a raíz de la iniciativa oficial Libro Abierto y expresó dudas de que para agosto sea posible contar con nuevos textos escolares. Pablo Ulloa instó a Educación a generar un espacio de concertación con las casas editoras, porque desde el punto de vista práctico y en función de las complejidades de los procesos de licitación, la escuela pública podría quedarse sin los libros que el ministerio ha pretendido realizar excluyendo a la industria privada. Advirtió que el fracaso de ese proceso puede implicar que el país tenga
un bajón en la parte educativa y caminar hacia un sistema educativo excluyente. Ulloa sostuvo que empresas editoriales se han acercado al defensor del pueblo para exponer su preocupación por la ordenanza 03-2022 emitida por el MINER, mediante la cual contrata directamente a universidades y otras instancias académicas, sociales y religiosas para elaborar los libros de textos de los niveles iniciales, básico y de secundaria. Señores, esas editoriales han criticado lo que consideran la violación del marco normativo que rige la materia. De nuevo el ministro de Educación creándole problemas a la gestión del presidente Luis Abinader con este tipo de medidas arbitrarias y abusivas. ¿Hasta cuándo? Fíjense cómo el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, tiene que interceder a ver si este hombre coge cabeza, porque este hombre está actuando como que esto es el patio de su casa y aquí se hace lo que él diga. Entonces, no, señores, de verdad que uno ve cosas así y eso indigna a cualquiera. Dios mío, ¿qué es esto? Presidente, tome cartas en el asunto. Ese hombre usted tiene que hacerlo brincar de ahí. Saque ese hombre de ahí. Ese hombre le está creando usted frente con sectores importantísimos y hablando de un tema tan delicado como es la educación de nuestros hijos. Wow, señores, la verdad que, bueno. Miren, vamos a bajarle un chin el tono a esto y vamos a pasar con nuestra compañera Daviana Escracos y la cápsula de arte, entretenimiento y espectáculos que nos trae hoy. Así que vamos allá. Luego nos vamos a unos cortes comerciales. Adelante, Daviana. De regreso, amigos televidentes, y entrando ya en nuestra entrevista central, pues nos está acompañando nuestra compañera Daviana Escracos. Daviana, ¿estamos ready entonces? ¿Todo bien? Estamos ready, estamos aquí, un tema importantísimo para la sociedad hoy. Así mismo es. Mira, muy buenos los comentarios de arte y entretenimiento. Muy bien, de verdad. Excelente. Hay que leer, hay que investigar. Hay que investigar, claro. Daviana, hoy tenemos un tema que es bastante mencionado en nuestro país y es el asunto de que mucha gente se está aprovechando de la fe para sacar dinero, para lucrarse, para sacarle provecho a los feligreses, a los fieles, a las personas creyentes. Y es una cantidad, una manada, por decir un término jocoso, de los pastores que hay, templos y todo. Entonces, para eso nosotros invitamos a nuestro amigo, el apóstol Iván García. Iván, bienvenido, hermano. Bendiciones, un placer compartir con ustedes y siempre con unos temas que son edificantes pero bien controversiales. Así es, hermano, así es. Tú sabes que todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría del dominicano es creyente. Somos un pueblo creyente, cristianos, una gran mayoría católicos, pero hay también una gran parte de la población evangélicos, otros son testigos de Jehová, lo que tú mencionabas fuera del aire. Evangélicos del séptimo día, los mormones, hay muchas religiones. Muchas religiones protestantes. Exactamente. Entonces, vemos cómo hay un grupito, hay un grupo de los que son los mercaderes de la fe. Yo diría que son psiquiatras. Sí, definitivamente. No son pastores, son psiquiatras. Es algo increíble. Y uno los ve, a veces hay un grupito por ahí que son unos jóvenes, estos son unos muchachones que casi toditos tienen la cabeza rapada y andan con sacos combinados y hablan durísimo y vocean y hacen muchísima mueca, que a veces parecen payasos. Eso es para captar la atención y sobresalir, o sea, para que la gente ponga esa atención en ellos porque no hay otra forma. No, pero eso es increíble. ¿Cómo que se llaman? Dime.
Rabacucu. Los rabacucos son los extremadamente, ya esos rompieron el límite del escándalo. Eso es una cosa increíble, o sea. Sí, eso trasciende. Pero Ya. ¿de qué religión pertenecen esos rabacucos? No, eso yo creo que son. Es la misma línea de la misma línea pentecostal, pero son un grupo muy divorciado de la formación. Y no mencionamos los testigos de Jehová, que ni siquiera sangre reciben. Ellos prefieren morirse a que recibir No una pueden sangre, donar sangre. hasta de un familiar. Si tienes un hijo y ese hijo está en peligro, ellos no aceptan que tú le des tu sangre. Sí, no. Poniendo en peligro, o sea, la vida. No pueden hacer reverencia. Bueno, que Dios se encargue, una cosa que yo estoy totalmente En asuntos patrios no pueden hacer reverencia. reverencia, como cuando nos paramos frente al himno nacional. Ellos Sí. no pueden, ellos no No, guardan y tampoco. reverencia. Ellos no pueden hacer reverencia. O sea, hay muchas Ni cosas. sus niños lo pueden dejar, los dejan ir a cumpleaños. Sí, pero está bien, pero mira esa parte, por lo menos esos testigos de Jehová, por lo menos tú lo ves haciendo un trabajo social, Sí. en bicicleta, porque esa es la parte ya Los de su mormones son los de la ellos. bicicleta, los Digo, mormones. Sí, perdón, los mormones. Los testigos son los Ellos que van visitan en la caminando, mañana. ellos Los son los testigos que- van en la mañana y te llevan la palabra y Exacto. te llevan esto. Pero los mormones también hacen un trabajo social. Sí. Ellos tú lo ves visitando los lugares más pobres, los sectores más empobrecidos, de más necesidad. Tú lo ves que ellos van y visitan, van en su bicicleta, van a pie, y hacen su trabajo social. Y tú a ninguno de ellos lo ves con este feeling y esta ostentosidad que tú le ves últimamente a estos pastores. En este país yo no he visto casi testigos de Jehová. Bueno, no sé si es por la zona, Hay muchos. pero yo recuerdo que en mi país sí van mucho los testigos de Jehová. Incluso hay una hora en específico donde ellos asisten a las casas de las comunidades y ya tú sabes, o sea, cuando tocaban la puerta ya mi mamá sabía, porque mi mamá, por cierto, saludos para ella que te sintoniza todas las noches qué en Miami. qué Saludos bueno. para ella, una mujer fiel creyente de la Iglesia Católica. Ella siempre nos decía, ahí vienen los testigos de Jehová, hija. Pero imagínate que mi mamá, siendo muy creyente, incluso ella se encarga de enseñar a las personas para que hagan la primera comunión y todo eso. Mi mamá es súper cristiana y creyente de la Iglesia Católica. Ella incluso sabiendo que estos eran testigos de Jehová, yo le decía, no mamá, yo voy a cerrar la puerta, yo no quiero que ellos nos hablen, no, porque de verdad no. Y ella me decía, no hija, vamos a escuchar qué es lo que dice, porque puede ser de importancia, no le cierres la puerta, ábrela. Y siempre le entregábamos algo. Incluso ellos tienen unas atalayas. Sí. Que eso trae información importante. No solo de la iglesia, sino de otras cosas también. Que tú puedes nutrir tu mente. Y ellos uno les da una colaboración de lo que fuera que tuviésemos. Y ellos nos dejaban eso. Y siempre hablábamos y todo con ellos. Pero aquí yo no los he visto. Aquí en este país no. Hay muchos. Hay más que todo evangélicos. Sí, de sí. los del séptimo día. Esa es la iglesia que yo creo que sobresale más, aparte de la católica, obviamente que sabemos que es una iglesia importantísima en el mundo. Pues los evangélicos del séptimo día, creo, no sé qué me... La corriente pentecostal es mucho mayor. La corriente como que pentecostal mayor. es mucho mayor. Háblanos un poquito de... Vamos a entrar en materia. Amén. Ok. Vamos a entrar en materia. Y este auge de todos estos templos y de todas estas iglesias. Mira, a mí me han mandado una serie de preguntas, que ya hay algunas ahí que no se pueden decir por aquí. Pero háblame un poquito de aquellas personas que vemos que son pastoras o pastores. Sabemos de casos anteriores que aquí personas que se enriquecieron, que habían feligreses hasta que le entregaban hasta su casa con el famoso diezmo, Sí, porque te y piden pidiéndole eso. dinero mensual, sumas escandalosas. Y esos pastores, tú lo ves exhibiendo Rolex, exhibiendo unos lujos. Dolce Gabbana, Sí, zapatos. que tú sabías que era sacándolo de ahí que estaban. Algunos de ellos, hasta estos programas investigativos, Nuria Piera les hizo algunos programas Sí. dedicados a ellos. Sí. Entonces, pero ahora vemos pastoras que están también involucradas en estos casos de corrupción que están en manos del Ministerio Público, como es la pastora Rosy Guzmán. Rosy Guzmán. Que Caso está en el Coral. caso Coral, que era de la trama de Adán Cáceres, Sí. el que era el principal agente de la seguridad presidencial. Entonces, ella tenía una iglesia, el Templo Shalom, y esa mujer, pero con muchísimas construcciones de apartamentos, de aquello. Entonces, uno se queda sorprendido. Háblanos un poquito tú, Iván. ¿Cómo puede la gente darse cuenta de cuando le están timando con esos pastores falsos?
Bueno, Dios le bendiga a todos y bendigo a ese público que siempre está pendiente de este programa Toque de Actualidad. Y muchas gracias a Mario porque se ha dignado, y yo sé que eso lo pone el Señor en el corazón de él, para que podamos hablar algo de la palabra y podamos traer claridad. Y en esta ocasión estamos hablando de mercaderes de la fe. Cuando nosotros hablamos de mercaderes de la fe, estamos hablando de personas inescrupulosas que se aprovechan de la fe, que venden la fe y la usan para beneficio propio. Mira, en tiempos pasados, en la antigüedad, Jesucristo en una se incomodó, porque de repente pasando ve el templo. Se supone que el templo es casa de Dios, donde la gente va a orar a Dios, donde la gente ve ahí en ese lugar un refugio, en donde se le ministra la palabra de Dios, y de repente el Señor ve este templo. La palabra enseña que agarró un chucho y comenzó a estrellar y comenzó a volcar cosas, porque él dijo: mi templo, casa de Dios es. Y lo habían convertido en que en un lugar donde estaban vendiendo los palominos, donde estaban vendiendo comida, donde tal vez estaban vendiendo ropa, en una la habían vuelto una etcétera, realmente. Entonces, la casa de Dios es el lugar representativo donde mora Dios y donde del principio fue así. Ahora, hemos distorsionado la verdad de Cristo. Y es precisamente donde viene el problema. Porque el problema no es precisamente el hecho de que a la iglesia asistan personas que tienen riquezas, o de que el pastor tenga una camisa de marca. Porque así mismo como hay pastores que tienen esa condición, también hay pastores que no tienen ni un motor. Así hay es. pastores que, ejemplo, están alquilados, ¿verdad? Así es. Hay pastores que tal vez no tienen una camisa de no más de 200 pesos. Así es. Entonces, el problema siempre ha venido de la procedencia de esos bienes. Sí, ¿de dónde proceden tus bienes? Sí, ¿cuál es el mecanismo que tú estás utilizando para poseer esos bienes? Hablábamos del auge de los templos, pero la palabra dice que este evangelio de Cristo se iba a expandir tanto que iba a abarcar todos los rincones de la tierra. El problema tampoco es el auge de los templos. El problema es cuál es la procedencia y la intención en el corazón de aquellos que han abierto un templo para supuestamente alabar a Dios. Hay gente que se está escudando detrás de esto. Y al final de cuentas, Mario, cuando yo salgo a la calle dicen: usted es el evangélico, a mí me involucran dentro de los que también están haciendo el mal. Tú pagas la cuava. Porque la gente, claro, la gente paga la cuava, pero lo esencial es que en un lugar donde se promueva y se hable de Cristo, haya transparencia. Claro. Los miembros sean acudidos, sean respaldados, sean protegidos por ese pastor. Que las necesidades de esos individuos, aunque no podamos tal vez resolver en su totalidad, pero que haya gente que esté dando y prestando atención no solamente en lo económico, sino en lo integral, en sus necesidades emocionales, psicológicas, en sus necesidades de pareja, en sus necesidades familiares. Donde hay un pastor y donde hay un equipo pastoral que está pendiente de todo esto, es un lugar donde nosotros podemos decir que nos están brindando seguridad. Entonces, los mercaderes de la fe, una de las primeras cosas que hacen es que van a mostrarte a Cristo siempre con un signo de peso. Sí. Siempre sí. te van a mostrar a Cristo con un signo de peso. Siempre refugiándose en el diezmo. Bueno, mira, ese tema del diezmo es muy importante. Sí, explícame de eso, porque yo he visto padres católicos que y hay que dicen, aclarar esto. yo he visto padres católicos que dicen que eso del diezmo, eso no está en ninguna de las escrituras. No. O sea, sí existe una colaboración. Sí. Y ha existido por muchos años, incluso antes de Cristo. Sí. Pero este tema del diezmo, en cuanto a las iglesias protestantes, es diferente porque ellos te exigen en cuanto a tu nivel de posibilidad. Por ejemplo, si yo llego, porque yo sé que, o sea, yo he visto de personas que me han comunicado a mí, por ejemplo, no, fui a la iglesia evangélica y bueno, como no tengo vehículo, como no tengo casa propia, entonces me pidieron que entregara mi teléfono. Wow. Eso va a depender de acuerdo a tu poder adquisitivo. Wow. O sea que si yo tengo 5 casas, yo tengo que entregar por lo menos 2 o 1 de esas casas para poder pertenecer congregarte ahí en ese grupo. Exacto, a esta iglesia. O sea, para Eso. yo poder escuchar la palabra de Dios, que se supone que es algo que necesitamos nosotros como seres humanos creyentes de eso. Entonces, Exactamente. háblame de eso. Mira, el tema del diezmo sí aparece en la palabra realmente. Hay un Sí, tema, la Biblia hay un dice tema algo. de interpretación. Sí, dice algo. Malaquías 3:10 dice: Él dijo,
traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y es uno de los temas más controversiales, pero se ha hecho más controversial por el hecho de quienes están transmitiendo esto de la manera distorsionada. Claro. El diezmo en antaño se utilizaba para sostener a esos levitas, sí, a los que servían en la casa de Dios. A los que estaban exactamente. Y proteger en la casa de Dios y proveer a gente que necesitaba. Esa era la finalidad realmente del diezmo. Inclusive, la palabra también muestra en el principio, una iglesia primitiva que Cristo dejó a cargo de los discípulos, de los apóstoles. Dice la palabra que ellos tenían todas las cosas en común y que traían los bienes a los pies de los apóstoles, pero que los apóstoles distribuían de manera equitativa a otros que necesitaban por los donativos que estos de la iglesia primitiva habían dado. Sí, entonces, el tema de los diezmos realmente no es antibíblico. No. El problema es que lo han cambiado. En el principio, mira, estoy de acuerdo con eso. ¿tú sabes qué se hacía? No. Se daba el 10% de qué, de las cosechas o del ganado. Sí, pero ejemplo, nosotros no tenemos cosecha, no tenemos ganado, pero tenemos un sueldo. Tú haces un aporte, mira, en eso estoy de acuerdo, pero vamos al grano, porque mira qué es lo que pasa. Aquí en este país hay iglesias que tú vas, y de eso que hay muchos, que tú lo sabes, que son cantantes, que andan con los peluquines, y andan con el perifollado, y las mujeres andan hechas de arriba abajo, con unos escotes y unos vestidos ajustados, hasta visten con un nivel de una manera muy provocativa y a veces hasta vulgar para un centro de Dios. Sí. Entonces, tú lo ves que son a veces tan descarados que ellos dicen, no, el que no trajo efectivo aquí tenemos un verifón. O sea, pero ¿y qué es esto? Horrible. No hay un centro aquí del país que controle. O sea, aquí no hay una institución, una asociación, un colegio de iglesias, de religiosos, alguien que primero eduque, se preocupe por educar. O sea, que cualquier carajo a la vela, que usan el término, sí, puede agarrar una Biblia, aprenderse unos cuantos salmos, y salir, yo soy pastor fulano, y agarrar una casa y ese es mi templo. O sea, no hay un organismo parecido a la Iglesia Católica que rija eso y que controle y se cerciore que esa persona tiene el nivel de educación, tiene la preparación a nivel de la lectura de la palabra, tiene los conocimientos y además la moral para poder asesorar a los feligreses y guiarlos. Porque es que esto es un relajo. Aquí tú ves, donde quiera, pastor fulano, y tú te fijas en el carro que anda y tú dices, ahí Virgencita de la Altagracia. Millonario. Sí, entonces no hay sanciones tampoco para aquellos que usan la palabra como un relajo. Mira, realmente existe la necesidad de que estemos regidos. Hay instituciones evangélicas que son las que representan al pueblo de Dios, pero ellas la han representado en unas cosas y en otras no. Es lastimoso el hecho de que no tengamos ejemplo cómo regirnos de una forma más exacta, más adecuada. Ahí tenemos el caso de CODUE, tenemos el caso de CONACOPE, pero son instituciones que en verdad dan vergüenza. A ver. Dan vergüenza porque... Entonces la gente después no va a creer en ti. Sí, dan vergüenza por el hecho de que no han sabido manejar ciertas situaciones. Y ejemplo, muchas veces hasta se confabulan con quienes tienen un nombre o tienen un sonido y no quieren calentarse con ese porque entienden que ese es un ícono del evangelio, pero es un ícono que distorsiona la palabra. Y ellos prefieren muchas veces mantenerse en confabulación. Inclusive hay muchos, no voy a decir todos, que se han confabulado con el Estado y de manera irreverente y con desfachatez le han faltado el respeto a Dios y han enfocado su vista en conseguir bienes de esta tierra. Wow. Y se han desentendido de lo que le corresponde realmente. Se han hecho los locos. Mira, está muy bueno ahí. Está muy bueno ahí. Quédate ahí mismito, porque tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. A usted no se mueva, retornamos en breve aquí en su toque de actualidad.
De regreso, amigos televidentes, en su toque de actualidad. Hoy estamos conversando con Iván García Apóstol, quien nos está dando algunas informaciones importantes acerca de este auge de nuevos pastores y toda esta iglesia y la gente buscándose dinero a costilla de la fe. Nos quedamos ahí cuando nos íbamos a comerciales. Tú hablabas de que lastimosamente no han podido, que hay algunas organizaciones pero que dan vergüenza. Que se confabulan. Sí, no han dado la talla en cuanto a ser más contundente para corregir, para supervisar. Y entonces hay personas que independientemente, yo estoy en una iglesia, yo entiendo que ya estoy formado, tengo 3 días en la iglesia, le digo, pastor, yo me voy de aquí y abro un templo allí, pero también hay una participación que le corresponde al Estado de la República en cualquier país, porque en otros países, o en muchos países, eso se chequea y eso se verifica. Hay países donde tú no puedes poner un letrerazo que diga iglesia tal, sin haber estado constituida, sin tener un aval, sin tener ejemplo, algo que te identifique, ¿verdad? Y que tú tengas la representación de personas, de trabajo social, que den la cara por ti. Claro, lo que pasa es que ese es el problema de los países subdesarrollados, que hay muchos ámbitos, no solo en el tema religioso, sino en millones de temas, que no hacen que esa persona estudie. Por ejemplo, para tú ser padre en la iglesia católica, tú tienes que estudiar una carrera. Claro. De 5 años, hasta llegas a 6, porque Exacto. yo he conocido que para tú graduarte son 6 años de sacerdote. Después un tema de formación, correcto, donde tienes que aislarte y cumplir con eso. Y tienes que responderle a alguien, hay alguien que te supervisa. Incluso anualmente, cada vez que estos sacerdotes están aumentando su nivel, o sea que van aumentando de nivel, ellos le preguntan, ¿estás seguro todavía? Porque tú sabes que este tema sacerdote es un tema también controversial. Pero bueno, en el tema de las iglesias protestantes, no, cualquiera llega con una Biblia y dice yo soy pastor, y ese es el problema, que actualmente estos pastores que yo he escuchado hablando de la palabra de Dios se desvían. O sea, llegan a un punto en que empiezan, bueno, sí, vamos a leer la palabra de Dios, leen un verso y luego empiezan a hablar hasta temas políticos que no incumben en el tema cristiano, o sea, no va en ese tema. Y veo mucho que actualmente se utiliza estas pastoras, que tú las ves voceando mucho como para, o sea, lo utilizan para ellas poder como animar, como capturar. Por eso te digo que son psiquiatras, juegan con la mente de las personas. Eso es así. Juegan con la mente, dan en el punto del eje donde la persona que te está escuchando son como psíquicos. Sí, así es. Empiezan a hablar como de la vida, no tú tienes este problema, tú careces de esto. Eso no es, o sea, te estás desviando del tema. Claro. Porque la persona va a la iglesia es a sentir paz y tranquilidad. Eso y esta gente lo que empiezan es a vocearte de que tú necesitas esto, que tú necesitas lo otro. Mi hermano, yo lo que necesito es a Dios a mi corazón. Sí. Yo lo que necesito es que tú me enseñes a mí lo que dice la palabra de cómo yo cambiar mi vida. Eso Mira, es hay así. cosas que son esenciales y conocerlas. Hay un asunto de la personalidad, hay gente que son más suaves, hay gente que se mueven más y en todo lo que hacen tal vez son más enérgicos y otros son menos. Ahora, hay algo muy esencial y es en lo que se dice. Ejemplo, respecto al tema del dar, Pablo dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La palabra dice que el querer como el hacer vienen de Dios. Y si Dios puso algo en tu corazón, puede ser que sea un peso, pero puede ser que sea un carro. Ahora, eso no tiene que depender de la manipulación de Mario. Eso no tiene que depender de la manipulación tuya. Eso no tiene que depender de la manipulación de Iván. Que a ti te salga. Eso lo trabaja Dios en el corazón. Exactamente. Sucedió un caso que el Señor mandó a un profeta llamado Elías a un lugar y preparó primero el corazón de esa mujer que era viuda, que no tenía nada, para que esta mujer le diera alimento, y lo único poco que tenía, aceite y harina, se lo dio a Elías. La palabra muestra que el Señor después prosperó a esa mujer sobreabundantemente, pero la palabra muestra que Dios trabajó el corazón de ella para después hacer el trabajo con Elías. Excelente. Mira algo, ya estamos cortos de tiempo, señores. No, ya no tenemos que ir. Un último mensaje tuyo para aquellas personas que están viendo el programa, para que no se dejen timar. Mira, el llamado es esencial, es que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Todo lo que se sale de este mensaje
no es aprobado por Dios y es totalmente antibíblico. Todo lo que te brinden y todo lo que te ofrezcan de parte del cielo a cambio de dinero no viene de Dios. Hago un llamado también a instituciones como CODUE, como CONACOPE y otras, que den la cara por nosotros, que supervisen, que no se involucren de manera tal que se olviden de sus compromisos con Dios para involucrarse con un Estado y hacerse de riquezas y de bienes de esta tierra. Wow, excelente, hermano. Ojalá y te hagan caso, porque de verdad la preocupación nuestra ha sido precisamente de eso, de que no se siga engañando al creyente, que no se siga utilizando como si fueran ovejitas para ordeñarlos y sacarle su dinero. Amén. A costilla de la fe. Ojalá de verdad y esos organismos te hagan caso y las autoridades intervengan también. Sí. Iván, gracias por estar con nosotros. Siempre, gracias. A ese querido público decirle que hemos llegado al final de nuestro programa y quisiéramos contar de nuevo mañana con su audiencia. Así que vamos a pedir bendiciones para todos nosotros.